Un placer, gracias por recibirme, gracias por lo que están haciendo, como decía Lara recién, fundamental la educación financiera de cara al futuro, y gracias a ustedes, que al lado de ustedes les empiece a gustar. Mercado de capitales, desde mi punto de vista, yo ya estoy grande, ya pasé, hace mucho tiempo que estoy en esto, es futuro. El pasado ya forma parte de los precios. Todo tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro. Y desde ese punto de vista, déjeme jugar con este ejemplo. Perdón, pero te tomo ahí que estás. ¿Tu nombre de pila? Matías. Matías, ¿cómo empieza tu DNI? 48 millones. El mío empieza en 17 millones. Significa que hay casi 5 veces más de gente entre vos y yo que entre yo y la nada. Porque el DNI empezó en 4 millones, yo soy 17, quiere decir que arriba mío hay 13 millones, de los cuales muchos ya no viven. Si quiero hablar de futuro, si quiero hablar de mercado futuro, ¿con quién tienen que hablar? ¿Conmigo o con él? Vení, cambiamos. El mercado es lo que va a pasar de ahora en más. Y ustedes tienen mucho que ver. El 50% de la población del mundo tiene la edad de ustedes. Y ustedes van a decidir qué es bueno, qué es malo, qué les sirve, qué inversión no les sirve. Nosotros, yo ya formo parte del pasado, le puedo contar anécdotas, historias, pero no son repetibles, porque finalmente son mundos completamente distintos. Siempre acá arranco con una anécdota. ¿Ahí se escucha? Sí. Yo tenía un hijo que a la edad tuya, muy amigo de Sebi, tecnológico, como tu hijo, terriblemente tecnológico. Una vez lo llevaba al colegio manejando y mi hijo de atrás tenía 17 años en ese momento, esto fue hace 8 años más o menos, me grita de atrás del auto y me dice, pará papá, pará, quédate quieto, ¿qué pasó? Hay un Pokémon. Mirando el celular. Yo lo vi, pobrecito, se comió un sermón mío de 20 minutos. ¿Qué hace un pibe de 17 años buscando Pokémones en la plaza? Me escuchó y me dijo, pa, a vos que te gustan tanto las acciones, te quiero contar esto. Estamos todos fanatizados con este juego. Está buenísimo, estamos todo el día con esto. ¿Por qué no invertimos los ahorros del Bar Mitzvah de él en este caso, mis ahorros y los tuyos también, en la acción de la empresa que lo fabrica? Fui a buscar. Y creo que es la única vez que gané plata en los últimos tiempos. Desde ese día, Nintendo, que voló la acción. Desde ese día, yo freno el auto todos los días. Hijo, ¿qué buscamos hoy? ¿Dónde hay? Hay muchas de las compañías que tienen que ver con el mundo de ustedes y no con nuestro mundo, que hacen al consumo futuro. Y quizás invertir tiene que ver con lo que va a pasar de ahora en más. De ahora en más. Y para eso es muy bueno escucharse entre ustedes. Yo no tengo que comprar y vender el activo que a mí me gusta, sino interpretar la verdad de las mayorías. Si todos los que están acá creen que un producto va a ser bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Van a comprar ese producto. Si ese producto lo compran todos, ¿qué va a pasar con el precio? Entonces mi negocio es tratar de entender qué van a comprar ustedes. No lo que yo creo que está bien o está mal. Antes de invertir, les sugiero hacerse 4 preguntas en el mundo de ustedes. La primera pregunta es ¿cuándo invertir? El timing es más importante que el precio. Yo soy marplatense, nací en Mar del Plata. En Mar del Plata lo primero que te enseñan es a surfear una ola. ¿Y qué te dicen cuando surfeas una ola? Nunca la agarres antes de tiempo, porque no sé si barrenaron alguna vez, la agarraste antes de tiempo, te pasó la ola y vos te quedaste ahí en el medio del mar. Nunca la agarres tarde, porque te crees que estás en la cresta de la ola y te empomás. Espera que arranque y ahí te subís. Elegir el timing, elegir el momento. En la generación de ustedes el tiempo es más importante que lo que están comprando y lo que están vendiendo. ¿Alguien vio la película Volver al Futuro? ¿Se acuerdan que había una canción de rock que cantaba Michael Fox y que después terminó diciendo que era la más famosa en el mundo en aquel momento, pero como la cantó en el pasado nadie la entendió?
A veces adelantarte mucho en un proceso, por más que tengas razón, podés no ganar. Entonces el cuándo, la tendencia, es más importante a veces que el precio. La segunda pregunta es ¿dónde invertir? El mundo es uno solo. ¿Dónde queda Google? No sé, en el teléfono. ¿Dónde queda Nvidia? El mundo en la generación de ustedes es uno solo y son ciudadanos del mundo. Si yo les digo, repítanme marcas sin repetir y sin soplar, me van a nombrar marcas globales, que son las que ustedes tienen seguramente en el celular. El dónde en el mundo es dónde es más efectivo, dónde lo produce mejor, dónde es más barato. La tercera pregunta es ¿en qué invertir? ¿Qué era lo que hablaban con Lara? Si me conviene un instrumento en dólares, un instrumento en pesos, pero recién la discusión del instrumento es la tercera pregunta. Y la última pregunta es ¿cuánto invertir? Principio de diversificación. Riesgo no es ni comprar ni vender, riesgo es cuánto estoy comprando y cuánto estoy vendiendo. Si pongo gran parte de mi cartera en un solo producto y depende de ese solo producto. Entendiendo que hay edades para todo. Hay edades, en la edad de la mayoría de ustedes, que vale la pena arriesgar porque tienen revancha. A mi edad el riesgo es otra cosa porque quizás si me equivoco tengo menos tiempo de revancha. Entonces, uno lo que tiene que ver generalmente es en qué estoy consumiendo, de qué empresa me gustaría ser socio, quién creo que está haciendo las cosas bien y a partir de ahí ser socio de esa compañía desde las maneras, en ese caso, minoritarios. Tengo que creer en el proyecto. Muchas veces un mercado es una cuestión de fe. Yo siempre discuto con mi hijo sobre cripto. Y cuando yo le digo, ¿por qué confías tanto en esta cripto? Y él me mira y me dice, ¿y por qué confías tanto en este billete llamado dólar? No, porque lo emite. Yo creo en ese mundo, él creerá en otro. Pero yo tengo que ver finalmente qué hace la mayoría. Gran parte de las finanzas, no me quiero ir sin dejar de decir dos cosas. La primera tiene que ver con lo ética y responsable. Y quiero hacerles un desafío, que en realidad es de Warren Buffett y yo lo voy a copiar. Piensen que cada uno de ustedes es una acción. Cada uno de ustedes es una acción, como su empresa unipersonal. Ustedes son acciones. Miren a sus compañeros y díganme si invertirían en acciones de un compañero porque ustedes dicen, este chico o esta chica en 20 años es un genio, va a estar ya allá arriba y yo voy a ser dueño del 10% de lo que produzca esa persona. ¿Se entendió la consigna? Yo puedo invertir el 10% de todos mis ahorros en un compañero que si en 20 años la rompe, yo voy a ser el 10% del patrimonio, dueño del 10% del patrimonio que él tiene. No me digan los nombres porque no los conozco igual. ¿Tienen en qué compañero invertirían? Pregunta. ¿Por qué invertirían? ¿Qué cualidades le vieron al compañero para invertir ahí? ¿Qué cualidades le vieron? Conocimiento. ¿Qué más? Liderazgo. Capaz de implementar una idea, no solo tener una idea. Conocimiento, liderazgo. ¿Qué otra ocurrencia? Oratoria. Sabe comunicar lo que te quiere ofrecer y te cae bien. Seguridad. ¿Estás seguro de lo que está haciendo? ¿Qué más? Personalidad, positivismo, capacidad, inteligencia, constancia. Ya sabemos lo que hay que tener. Bueno, no, está bien. Digo eso. Ya sabemos lo que hay que tener. Todos esos atributos. Vamos al revés. Tengo la posibilidad de vender acciones de un compañero que digo que cuando este crezca se estrola y lo voy a poder recomprar más barato. ¿Vieron que hay gente que todo lo que toca es oro y hay gente que todo lo que toca sale al revés? Puedo ganar comprando o puedo en este caso vendiendo.
Denme atributos de por qué venderían acciones de un compañero que dicen, este se estrola en 20 años. ¿Qué cualidades le vieron para decir, no funciona? Ignorancia. Mala disciplina. Impulsivo. No tiene valores. Ludópata. Muy importante ponerlo acá. ¿No? Quizás la crisis más fuerte que están viviendo ustedes es confundir eso. Conducta, egoísta. Fíjense, ¿en quién voy a desinvertir? En un tipo que quizás sea reinteligente, pero después cuando llega, no te cumple. Se la queda todo él, no distribuye dividendos. Te miente. Hay muchas empresas que por más que sean buenas, si no se comportan socialmente bien, la gente la castiga, tienen baja bursatilidad. ¿Por qué? Porque la guita se la quedan los dueños, no la distribuyen en sus inversores minoritarios. Ahora ustedes son los dueños del 100% de sus acciones. Ya saben lo que tienen que hacer de cara al futuro. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Porque van a terminar mal. ¿Y qué es lo que hay que hacer para terminar bien? En el fondo, créanme, después de muchos años y muchos fracasos también, el mercado es mucho más humano de lo que la gente cree. Nosotros compramos y vendemos confianza, compramos y vendemos expectativas. La confianza ni se compra ni se vende, se siente o no se siente. No tiene precio. Yo no puedo decir confíen en mí. O hay química o no hay química. Y hay empresas que no tienen confianza o personas que no tienen confianza que por más, si no brindás confianza. Y lo segundo es la expectativa. La expectativa tiene que ver con las ilusiones que yo tengo de cara al futuro. Si creo que algo, después me puedo equivocar, pero si creo que algo va a funcionar, estoy hablando de futuro. El pasado tiene incidencia en los precios, pero ninguno de nosotros, chicos, ninguno de nosotros va a poder modificar el pasado. Ya está. No puedo hacer nada. No sean soberbios, ninguno va a modificar el pasado. Sí puedo cambiar mis actitudes presentes para que mi futuro me agarre mejor. Santiago Kovadlov, para mí uno de los mejores filósofos que tiene la Argentina, tiene una frase que a mí me encanta que dice, madura aquel que tiene problemas nuevos. Si sigo insistiendo con lo mismo todo el tiempo, bueno, aflojada. No, que yo cuando era chico, ya estaba. Vamos para adelante. El mercado es para adelante. Conclusión 1. Escúchense. El mejor negocio va a salir de escucharse. El conocimiento solo sirve si es compartido. ¿De qué me sirve saber algo a mí solo? Nadie se entera que el balance es bueno. El conocimiento sirve si es compartido. Que todo el mundo maneje esa información en ese caso. Hay un ejemplo que hacía hace mucho tiempo, me dio ganas, no lo traje hoy preparado, de cara al futuro. Yo una vez un profesor un día vino a dar la clase con un gorrito de Mickey, de Disney, con el precio colgando. Entonces el pibe daba la clase y tenía el gorrito, al principio te cae bien, después te molesta el gorrito con el precio colgando. Y ya notó nuestra cara de molestia y dice, el gorrito. ¿Saben cómo se fabrica un gorrito? Un sombrerito de estos. Yo tengo el de Ariel, yo tengo L30, todavía lo tengo Ariel de tu casamiento que me lo prestaron. ¿Saben cómo se hace? 90% es petróleo, 10% es mano de obra. ¿Cuánto sale hacer un gorrito? Necesito, con un barril de petróleo, la cuenta era, hago 8 millones de gorritos. Un barril de petróleo vale $75, más la mano de obra, yo puedo hacer 8 millones de gorritos. ¿Quién lo vende? Disney. ¿Y cuánto vale ese gorrito? Por eso tenía el precio ahí colgando. $20. ¿Quién gana guita en serio? ¿El que vende la materia prima? ¿O el que te hizo sentir que tener ese gorrito es una cuestión? La vida que viene para ustedes es el conocimiento. La materia prima forma parte de los precios, pero
con el avance de la inteligencia artificial, con el avance de la tecnología, va a ser que para mí la próxima crisis es de abundancia, que vas a tener muchos recursos, lo que vas a tener que saber es cómo explorarlo. Y repito, el conocimiento sirve si es compartido, no uno solo. No digo que a partir de ahora hagan todos los exámenes que tienen en el colegio juntos, porque escucharon acá que tiene que ser compartido. Pero el proceso es ese. Esa es la primera conclusión. Segunda conclusión, ustedes compran historias. Nosotros compramos y vendemos historias. ¿Escucharon eso de ahorren el oro? Porque si se cae en todo el sistema financiero hay que tener oro. Si se cae el sistema financiero en serio, ¿cuánto vale el oro? Yo voy a ir a un restaurante a comer y le digo al del restaurante, yo soy el único que vi la crisis, tengo oro. ¿Qué va a valer más, un bife o oro? De nada me sirve haber acertado yo solo. Pero compramos la historia, que compramos y vendemos historias. Le creemos o no al que finalmente desarrolla y envuelve. Y por último, por eso le daba el ejemplo de Warren Buffett, de ser buena gente, de compartir y que el que termina ganando es un buen líder. Voy al ejemplo, si quieren, más concreto de estos. Uno invierte en management, no invierte en compañías. Amazon, ustedes no habían nacido, ya Amazon existía y vendía libros por internet. ¿Quién fue el genio? El management, que la convirtió en una empresa de logística. Tengo que entender el proceso decisorio del management, porque uno apuesta o no a un management. Último ejemplo y termino ahora sí. Así, Ari, te doy el espacio. Esto lo escuché el otro día y me dio vuelta la cabeza. ¿Qué pasa si un día no tenemos más internet? ¿Puedo pagar? ¿Con efectivo? Y el que está bien, puede ser, en la informalidad existe. Pero la mayoría ya es un QR alrededor del mundo. ¿Puedo entrar a un recital o es con QR ya? Y si no tengo señal, ¿vieron cuando hace el circulito, clic, 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 clic? ¿Puedo hacer home office? ¿Cómo llego a un lugar? Tenés que estar en el centro de convenciones de Vicente López. Usted tardará 12 minutos. Juli, voy a tardar 12 minutos en llegar. ¿Cómo hacía antes para llegar? Guía Filcar. No estaba el centro de convenciones, es nuevo. No existía en la guía, no sé cómo llegar. Le preguntas a alguien, pero si tampoco tiene GPS. El mundo que viene, la conectividad pasa a ser lo más relevante. Ustedes compran conectividad y la conectividad va a ser satelital. Entonces ahí tengo que ver, bueno, ¿por qué se puso tan de moda este señor que se llama Elon Musk, que si soporta el round de Maduro? Y tengo que escuchar su proceso decisorio. Mucho de eso, satelital. Si el tipo se levanta cada mañana y dice, ¿cómo le puedo resolver los problemas a la gente y ganar plata? El principio de Adam Smith. Adam Smith decía que el tabernero le vende el alcohol a las personas no para calmarles la sed, sino para ganar plata. Él lo va a hacer, obviamente, para ganar plata. ¿Cómo le resuelvo la vida a la gente para hacer las cosas más fáciles y ganar plata? Primero inventó PayPal, después Tesla. ¿Es una empresa tecnológica o es una empresa automotriz? ¿Quién piensa que es tecnológica? ¿Quién piensa que es solo automotriz? Debatimos. ¿Qué vende? Autos eléctricos. La tecnología dentro de un auto. Mañana lo hará en otro lado. Pero vos lo que le compras es la tecnología dentro del auto. Y si mira para el futuro dice, bueno, ahora la conectividad va a ser satelital y de 8.000 satélites, 4.000 tiene este tipo. Y en el futuro dice, la política es muy importante porque uno hace política económica, política social, política. ¿Y por dónde se comunica la política hoy? Por Twitter. Hasta Biden se bajó por Twitter. Todos los comunicados oficiales son por Twitter. El tipo la compró y no solo la compró, sino le cambió el nombre. Hay que ser osado para... Como diciendo esto,
Si les puedo despertar algo, es tratar de entender el proceso decisorio del que está enfrente de una compañía, si tengo bonos, el que está enfrente de un gobierno, si es buen pagador, mal pagador, si la historia, si quiere respetar los contratos, no quiere respetar los contratos, pero uno invierte en recursos humanos, porque el management finalmente es un recurso humano. Sin más, atentamente, gracias.